medios de comunicación. Esta mañana los he convocado para informarles que nuestro gobierno ha dado cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo por el que se ordenó dejar insubsistente el procedimiento expropiatorio de 39,000 metros cuadrados pertenecientes al exrancho San Isidro y Santa Bárbara. Esta es la parte donde está la central de abastos, la CNC, la central camionera, la CNC, ¿qué más hay por ahí? El Sol de Tlaxcala, toda esa zona que en la época del gobernador Tulio Hernández eso quedó expropiado, era de una familia, quedó expropiado para uso de oficinas, para crear ahí oficinas. Como esto no fue así, entonces la familia pues empezó a llevar un procedimiento jurídico y pues se llevó muchísimos años, muchos años, y bueno, pues esto causó una sentencia federal y desde luego nosotros estábamos obligados a pagar pues una cantidad muy fuerte de recursos, y eso es lo que trabajó este gobierno con todos los compañeros jurídicos. De manera personal estuve atendiendo este tema, ya que pues era una repercusión económica muy fuerte para el Estado. Esta ejecutoria ordenó a este gobierno la restitución a la sucesión que promovió estos antiguos propietarios mediante el juicio de amparo respecto de los más de 39,000 metros cuadrados que comprende la superficie de los lotes mencionados. Tomando en consideración que dicha superficie en su mayoría se encuentra ocupada por terceros, nuestro gobierno, ante la imposibilidad jurídica y material para proceder a la restitución de los predios y a efecto de evitar un conflicto social de graves consecuencias, decidimos convenir con la parte quejosa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, acordando un pago total por la cantidad de 45 millones de pesos, de los cuales 40 millones fueron saldados en este año, y en el mes de abril del 2023 se pagarán los 5 millones restantes. A cambio, la sucesión quejosa se dio en forma amplia y sin reserva ni limitación alguna todos los derechos sobre la mencionada superficie, incluso la posesión y propiedad, resolviendo de esta manera varios aspectos. Aquí ya tenemos la escritura pública a nombre del gobierno del Estado. Este predio, digamos que pasa a ser parte ya de los bienes del gobierno del Estado, y aquí resolvimos pues varios aspectos. Primero, que pues se dio cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, que de no hacerlo este gobierno hubiera tenido que cubrir la totalidad de la sentencia por un monto aproximado de 339 millones de pesos. La sentencia era sumamente, ya era condenatoria, pero sobre todo era una cantidad tremenda para este gobierno. Se combina un pago total de 45 millones de pesos por esta superficie que actualmente pues tiene un valor aproximado de 339 millones de pesos, como les comentaba. Se recuperaron de forma inmediata 3 espacios. Hoy ya el gobierno del Estado, de toda esa superficie, pudimos obtener ya 13 predios que ya están debidamente
enmallados, delimitados, con letreros que dicen propiedad del gobierno del estado, que de manera personal pues fuimos a hacer un recorrido para poder irlos recuperando. Así que estos 3 espacios que hoy ya tenemos, pues prácticamente pues este recurso que se invirtió, pues ya también tenemos pues estos 3 espacios que ya son propiedad del gobierno del estado, que podrán ser utilizadas para pues obras de beneficio social. Esto representa un ahorro real para el gobierno del estado de aproximadamente 294 millones de pesos. Ahora, ¿qué procede? Vamos a iniciar con un proceso de regularización de estos espacios, de los espacios que ya están ocupados, todos esos espacios que ya por años, por muchos años, 20 años o quizá un poco más, ¿cuántos años fueron los que ocuparon los espacios? 39 años que ya están ocupados esos espacios. Vamos a tener diálogos con aquellas personas que están ocupándolos para realizar comodatos y las formas contractuales que procedan, respetando desde luego en todo momento el derecho de terceros que acrediten su buena fe, y se promoverán las acciones legales que resulten pertinentes en los casos que así corresponda, sin dejar de considerar que el orden público y la paz social pues son fundamentales para este gobierno. De esta forma estamos resolviendo un conflicto que pues ya lleva 39 años de una lucha de una familia que vino pues dando seguimiento a todo esta expropiación que hace muchos años pues se llevó a cabo. Y bueno, pues este gobierno siempre va a privilegiar la conciliación como el instrumento más importante para dar soluciones y desde luego que haya ante cualquier controversia judicial pues siempre habrá ese diálogo y esa alternativa de tener esa posibilidad de ir analizando caso por caso. Y bueno, pues esto es un trabajo de muchos meses, de muchas reuniones, de mucha concertación, porque quiero comentarles que en un principio obviamente los antiguos propietarios deseaban pues una cantidad, como ya les comentaba, muchísimo mayor. Sin embargo, pues se fue tratando de ir buscando la forma en que ellos pudieran acceder, y ya fue hasta la última reunión que ya tuve con ellos, o varias reuniones, en donde ya se tomó la decisión de pagar pues esa cantidad que hace que hoy el gobierno del estado pues ya tenga la propiedad de todos estos bienes. Pues si alguno de los consejeros quisiera hacer algún comentario, y pasaríamos a una pregunta. Adelante, licenciado Miguel. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros de la prensa. Solo ampliar la información en la perspectiva jurídica, haciéndoles saber que, derivado de la reforma que sufrió la Constitución en su artículo 107, fracción 16, párrafo tercero, y la reforma no tan reciente a la Ley de Amparo en sus artículos 205 y 206, se previó la figura del cumplimiento sustituto. Esto no ocurría antes. La determinación de la justicia federal era que la restitución tenía que ser en las condiciones que fuera. Inclusive recordarán que históricamente el Cerro de Otongatepec sufrió esta vía y hubo que derribar construcciones. Derivado de esta reforma, ahora existen 3 figuras previstas en la ley para poder dar un cumplimiento sustituto. Cuando el cumplimiento sea desproporcionadamente desventajoso o pudiera causar un daño social grave, se da esta figura a través de un incidente de cumplimiento sustituto, que sería la primera vía. La segunda es a través de la conciliación, que en términos de lo que prevé el artículo 17 constitucional, es el instrumento más importante como medio alternativo de solución a los conflictos. Esa conciliación entre las partes
para llegar a un acuerdo que ahora sí lo permite la misma Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Y el tercero es el cumplimiento sustituto oficioso. Si nuestra gobernadora, con ese talento que siempre le ha distinguido de poder ser una excelente conciliadora, de llegar a buenos acuerdos, no hubiese actuado en su tiempo, se corría el riesgo de que eventualmente se hubiera emitido un avalúo que estaría en el orden de los 339 millones de pesos y que el gobierno del Estado hubiera tenido que pagar de manera ineludible. Afortunadamente, a través de ese diálogo se logra un acuerdo muy benéfico para el gobierno, porque hay un ahorro de los 294 millones de los que ya se habló, porque precisamente ese acuerdo de voluntades se concretó. Se firmó el convenio, ya se pagaron los 40 millones que ya dio cuenta nuestra gobernadora, está pendiente el pago de 5, pero además se obtuvo la propiedad y la posesión de todos los bienes. Y la propuesta que se hace saber a través de ustedes como medios de comunicación es que las personas que estén interesadas se acerquen. Ese es el ánimo, la conciliación, resolver de la mejor manera este asunto, porque dicho sea de paso, esa expropiación fue irregular, derivado de que no se utilizaron los bienes para fines de utilidad pública. El artículo 27 de la Constitución nos señala que solo la expropiación procede por causa de utilidad pública, y aquí no se usó así. Sin embargo, nos corresponde ahora resolver esta problemática y ya quedó totalmente resuelta. El pago adicional solo es una condición subyacente, pero ya la propiedad, como nuestra gobernadora lo ha mostrado, está escriturado a favor del gobierno del Estado. Esa sería ampliando un poco la información que nos ha vertido nuestra gobernadora. Les pedimos respetuosamente a los compañeros representantes de los medios, si alguien tiene preguntas, levantar la mano, en orden vamos a irlas contestando, y sí solicitarles respetuosamente se aboque exclusivamente al tema que estamos presentando esta mañana. Carla Muñetón, del Sol de Tlaxcala. Buenos días, gobernadora. Preguntarle, ya en días pasados anunciaba sobre esta resolución, saber si además de lo de la central de abastos y este tema, el gobierno está analizando otros conflictos en los que pudiera darse una resolución de esta forma, a través de una conciliación o a través pues ya de cualquier medio, pero que el gobierno pudiera recuperar. Pues hasta ahora, como ustedes saben, tanto la central de abastos que estaba en Xaltocan, que tenía también una situación similar, la pudimos resolver en su momento. Esta fue algo que prácticamente no esperábamos. De repente pues vimos llegar la sentencia y pues hasta ahora no tenemos algún otro caso similar. Estamos trabajando en otros temas para recuperar algunos otros bienes, pero es bajo otros esquemas. Esto es prácticamente lo que hoy pues ya recuperamos para el gobierno del Estado, y sobre todo que hoy vamos a tener también un control de todos los bienes, un inventario de cada uno de los bienes que son propiedad del Estado, en donde hoy no tenemos absolutamente nada, partimos de cero, de no tener un inventario que avale, donde estén todas las escrituras de todos los documentos, propiedad del gobierno del Estado. Cuando nosotros nos vayamos tendrá que quedar todo en orden, con mapas, con pues todo el tema pues de orden que debemos de llevar para que podamos hacer en su momento una buena entrega-recepción. ¿Alguien más? El Ángel de Grafos. Buenos días, gobernadora. Tengo entendido entonces que los predios que están siendo ocupados, el llamado es a esas personas a que se acerquen para saber en qué condiciones están. Va a haber venta hacia ellos, entiendo que está ahí una casa editorial, ¿es correcto? Sí, que se acerquen a la Consejería Jurídica. De hecho, estos predios que están ahorita, aquí se ve la totalidad, aquí este es el mapa donde está la totalidad, ahí vienen algunos que, todos los que están en blanco están ocupados, y los verdes son los que ya recuperamos. Esos ya están ahorita enmallados por parte del gobierno. Todavía tenemos ahí algún problemita con dos, pero nosotros ya tenemos las escrituras de todo. Entonces,
las escrituras que inclusive se tenían de todos esos predios se cancelaron por parte de este gobierno. También eso pudimos hacer con tiempo. Quedaron canceladas todas las escrituras de todos los demás predios que están ocupados en este momento. Y eso hace que hoy pidamos a todos los que tengan pues algún interés, desde luego, porque están ocupando estos lugares, que se acerquen para que busquemos pues la manera de cómo, a través de un comodato que quede firmado a favor, desde luego, de este gobierno, y que podamos seguir dando oportunidad a quizá algún sindicato o alguna organización o lo que sea, pero siempre y cuando pues ellos pues estén conscientes de que esto pues ya es propiedad del gobierno del estado. Gracias. Rubén, de Cuadratín. Sí, gracias, buenos días. Oiga, gobernadora, existe, bueno, ya está la recuperación de este rancho. ¿Existen proyectos de construcción, proyectos para obra pública ahí que beneficie a la sociedad en este transcurso de la administración? Y dos, en el caso de la casa editorial, como decía mi compañero, El Sol de Tlaxcala, ahí se negociará, se dará comodato. ¿Qué es lo que se va a hacer específicamente en ese caso, en el polideportivo y algunos otros que existen allí? Gracias. Sí, tenemos una solicitud por parte del gobierno municipal para la VR, que desapareció y que anteriormente estaba en el mercado municipal. Bueno, que está en el mercado municipal, pero que se quiere un lugar digno. Ese sería uno de los proyectos. Nosotros como gobierno tenemos el proyecto de construir un archivo, es el archivo general del gobierno. Hoy no tenemos un archivo en donde se concentren todos los documentos de gran valía de este estado. Ese también para nosotros es importante. Y otros proyectos que quizá por las dimensiones de estos espacios pues no nos cabrían, pero son espacios que seguramente se van a ir ocupando para algunas necesidades. También en precisamente es el de la cancha de deporte que también los pobladores se acercaron, bueno, la comunidad, en donde muchas veces lo han ocupado para el deporte. Obviamente pues es algo que a nosotros nos interesa. Yo soy una amante también de que se lleven a cabo acciones deportivas, y pues son temas que también podremos analizarla y trabajarlas también con el municipio. En el caso del Y en el caso del Sol de Tlaxcala y de todos los demás espacios se platicará, y ellos ya tienen algún conocimiento. Yo he hecho pues ya les he ido haciendo ver lo que habíamos estado haciendo, y bueno, pues ahora viene la etapa del diálogo, de la concertación y de ver cómo resolvemos este tema. Abraham Acosta, del Observador. Buenos días, gobernadora. Yo le preguntaría, ¿hay un tiempo perentorio para ese diálogo y concertar entre todos los afectados? Sí, muchas gracias. La situación es que todos sabemos que hay un término que la ley prevé para que pueda operar la figura de la prescripción positiva o de la prescripción negativa según sea el caso. Obviamente que estamos hablando de un término mínimo de 5 años, como lo prevé el Código Civil, y que esto pues empata con el periodo que hay, pero la verdad de las cosas es que tendríamos que agilizar el trámite, porque no sería válido que después de haber resuelto este tema, de haber pagado 45 millones que son del dinero de los contribuyentes, pues no se arregle. Entonces se le tendrá que dar la mayor agilidad y tendría que estar resuelto antes de 5 años como plazo máximo. Moisés Morales, del Sol de Tlaxcala. Buenos días. Preguntar, gobernadora, si habrá alguna responsabilidad legal por estas situaciones que usted nos comenta, que a lo largo de los sexenios han existido. Durante la administración de Héctor Ortiz también hubo algunas expropiaciones,
donde ahora se encuentra, en principio iba a estar Central de Abastos, ahora se encuentra Ciudad Judicial, también donde se encuentra Gran Patio, entre otras. Comenta usted que hay algunas situaciones todavía pendientes que legalizar. ¿Tiene un padrón de más o menos cuántos son los espacios que se expropiaron y que no se encuentran debidamente regularizados? Sí, en el tema de este punto en concreto, creo que hoy afortunadamente podemos comentar como gobierno que fue finalmente algo que se hizo en su momento, una expropiación que se hizo en su momento, pero que después de los años pues nos vino a beneficiar ahora, porque hoy pues se pudo lograr llegar a una buena negociación. Si no hubiera sido así, pues entonces quizás serían otros términos, porque hoy tan solo por la cantidad de predios que ya recuperamos en un lugar pues privilegiado, porque ya son pocos los lugares que están cercanos al centro, que todavía quedan esos pequeños espacios, y que hoy pues ya podemos decir que el acervo patrimonial pues se ha acrecentado. Y en otros términos, en otros espacios, hemos ido analizando espacio por espacio, verificando, como les decía hace un momento, para contar con todos los elementos de todo lo que cuenta este gobierno para poder verificar su situación legal de cada uno de ellos. Y estaremos muy pronto ya teniendo ya esa conjunción de espacios para que ustedes también y todos los que deseen sepamos todos cuántas propiedades tiene el gobierno del Estado a su nombre. Fernando Díaz, en Imparcial. Buenos días, gobernadora, buenos días, abogados. Hacerles dos preguntas. La primera sería, ¿no existe algún riesgo de los que aún están ocupando en este momento esos predios? Ya vimos que ya se vencieron los términos jurídicos y legales para escriturar, pero la posesión real todavía la tienen ellos. ¿No hay el riesgo de que ellos se puedan amparar para poder alargar esta situación? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, gobernadora, sería, todos los que están involucrados y que están ocupando parte de estos predios, ¿serán tratados de la misma manera o habrá alguna preferencia para algunos? Gracias. Gracias. Bueno, sí, comentarte. Efectivamente, mira, ante este conflicto, la primera acción es precisamente invitarlos a que se acerquen a Consejería Jurídica y se tiene que ir analizando caso por caso en particular. Y efectivamente se trata de posesiones o incluso tal vez propiedades. Aclarar también que la cancelación de los asentamientos registrales en el registro público de la propiedad y comercio obedeció precisamente a que el tribunal colegiado así lo ordenó que fuera parte de la ejecución de la ejecutoria y por eso se llevó a cabo esa cancelación. Actualmente no existe ya ningún asentamiento en ese sentido y por ese motivo la posesión o propiedad que tuviera alguno de los que están en asentamiento de esos lugares, que aproximadamente son más de 100 espacios físicos, se tiene que ir regularizando uno a uno. Y al final, de los que no acepten llegar a algún convenio o algún comodato en particular, se tendrán que seguir las acciones legales correspondientes para lograr la restitución. Y sí quisiera también precisar que en el caso de este gobierno y por instrucción de la ciudadana gobernadora, se hizo no solamente el pago sustituto para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Con anterioridad, la misma sucesión testamentaria a través de su albacea había promovido también una nulidad de un decreto expropiatorio en otro espacio físico que se trata donde está Santa Elena y la Virgen, y ahí únicamente el gobierno del Estado hizo un pago sin obtener nada a cambio. En este caso, como bien se precisaba, podía ser muy gravoso, desproporcionalmente por la cantidad estimada en valor por la ubicación de los predios, que rebasan los 10,000 pesos tan solo un metro cuadrado de terreno, y se terminó pagando de 1,300 y pico de pesos de la totalidad. Entonces se buscó precisamente que no solamente se cumpliera con la sentencia, sino buscar
un beneficio social en cuanto a los espacios físicos disponibles, más los que se vayan recuperando. Sobre el tema del trato diferenciado, definitivamente está totalmente descartado, Y además el gobierno del Estado y los 3 órdenes de gobierno estamos obligados a un respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto nos lleva a respetar cabalmente la garantía de audiencia que tienen todas esas personas. Es decir, todo se llevará a cabo primero bajo la instancia de la conciliación como medio alternativo de solución a los conflictos. Quienes no estuvieran de acuerdo tendrá que seguirse este procedimiento ante las instancias legales, pero con estricto respeto a la garantía de audiencia, cumpliendo con todos sus derechos, y ya que la autoridad resuelva, pues determinará, porque efectivamente pudiéramos estar ante el escenario de que hay gente que ya tiene muchos años de posesión, es una posesión que adquirió de buena fe en primera instancia y que eventualmente tendría que ser respetada en esos términos, pero será ya la autoridad competente la que lo resuelva en definitiva. Finalmente cerramos con Zulia. Preguntar cuántas escrituras fueron canceladas y bueno, si hay alguna que ya haya presentado alguna clase de recurso ante esta situación que ya mencionaron. No se tiene la cantidad exacta, y explico por qué. Si efectivamente existe un antecedente registral, que inicialmente fue el que se ordenó cancelar, así como todas las escrituras derivadas, y que en su momento hubo un decreto diverso que el Congreso del Estado también aprobó para el Gobierno del Estado para realizar donaciones y otras acciones legales. Sin embargo, en ocasiones, como bien comentaban acá, a través de la posesión que se adquieren derechos de propiedad, muchas veces los datos no corresponden a la identificación del bien inmueble. Es decir, por ese motivo no se tiene con exactitud el registro de todas esas propiedades. Por eso la invitación a cada uno de los poseedores que se acerquen para ir analizando caso en concreto. Sin embargo, la cancelación se ha hecho de acuerdo a los que se han detectado y siguen análisis de todos los demás casos. Muchas gracias. Pedimos, gobernadora, ponerse de pie para mostrar la escritura, para la fotografía oficial, y agradecerle a todos los representantes de los medios de comunicación estar presente en este informe de esta sesión de derechos del ex rancho San Isidro y Santa Bárbara de la ciudad capital.